En esta exposición vamos a tratar los motivos de carácter jurídico que dan peso y valor a la presentación de un paquete de denuncias y o recursos contra el 5G. En este caso, esta sección corresponde a la evaluación ambiental y los efectos en la salud del Plan Nacional 5G, los cuales pues no existen, no existe material al respecto, y voy a partir de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, la cual define con carácter general la evaluación ambiental como el proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes y proyectos. Hay que diferenciarlo. Una cosa son los planes y otra cosa son los proyectos, lo vamos a ver luego, sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. Cuidado, antes. Bien, pues este análisis incluye los efectos de aquellos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, todo el patrimonio cultural, la interacción entre todos estos factores mencionados anteriormente. Entonces, lo primero que debe señalarse, lo que primero debemos de destacar, es que la evaluación ambiental de planes, al principio he dicho que hay de planes y proyectos, voy a hablar ahora de la evaluación ambiental de los planes, tiene un objeto distinto y está sujeta a un procedimiento diferente al de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Son dos formatos distintos y dos procedimientos distintos. Bueno, partiendo de la definición general, bueno, pues la ley que he mencionado, 21/2013, que incumple el gobierno, por eso hay que denunciarlo, obviamente. Eh, la ley distingue entre la evaluación ambiental estratégica a la que deben someterse los planes y la evaluación de impacto ambiental que procede respecto de los proyectos. Para aclarar la cuestión, la ley define qué debe entenderse por plan y qué debe entenderse por proyecto. Y es lo que ahora vamos a abordar. Bien, el artículo 5.2, letra B, de la ley que he mencionado, vamos a llamarla Ley de Impacto Ambiental, y así que estamos todos en el mismo entorno. El artículo 5.2, letra B de esta ley, define un plan como el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. Bien, pues por su parte, en el artículo 5.3, letra B de la misma ley, se define como un proyecto como cualquier actuación que consista en la ejecución, explotación, desmantelamiento, demolición de una obra, una construcción o una instalación, o bien segundo cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación, al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo, así como de las aguas continentales o marinas. Bien, pues definido el objeto de la evaluación, la ley define la finalidad específica de una y otra evaluación según recaiga sobre un plan o sobre un proyecto. La evaluación ambiental estratégica requiere incorporar los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas. Esto significa que la elaboración de un plan debe valorarse y tenerse en cuenta los aspectos medioambientales, junto a los económicos y los sociales, con el fin de alcanzar un elevado grado de protección ambiental y promover el desarrollo sostenible.
Esto lo que acabo de decir es el artículo primero de la ley de impacto ambiental. Es la base, es el núcleo, el eje central. Bien, a través de la evaluación de proyectos se garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se pueden generar, al tiempo que se establecen las medidas necesarias de corrección o de compensación de dichos impactos. Pues bien, la distinción entre ambos tipos de evaluación tiene su reflejo en una diferente tramitación. Así, por ejemplo, el procedimiento para evaluar los planes que regula en el artículo 6 de la mencionada ley y la de los proyectos que están en el artículo 7 son completamente diferentes. Y ahora lo vamos a concretar porque empezamos a hablar del 5G. Pues bien, centrándonos ahora en la evaluación ambiental estratégica, esta requiere en síntesis la elaboración del estudio ambiental estratégico, la celebración de un trámite de información pública y de consultas a las administraciones públicas que se vean afectadas, personas interesadas y una declaración ambiental estratégica en la que se incluyan las determinaciones, medidas, condiciones que deben incorporarse en el plan del que finalmente se vaya o no a aprobar o adoptar para garantizar su sostenibilidad. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que echa la distinción entre ambas formas de evaluación para averiguar si el Plan Nacional 5G debe someterse a evaluación ambiental, se debe de comprobar si cumple los requisitos establecidos en la ley que estoy mencionando. Pues bueno, pues en primer lugar, como he mencionado en el artículo 5.2, letra B, se define un plan como el conjunto de estrategias, de directrices y de propuestas, ¿vale? Que no son ejecutables directamente, sino a través del desarrollo de uno o varios proyectos. De la definición dada en su momento, la definición dada por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, que ahora es competencia del Ministerio de Economía y Transformación Digital, ¿vale? Pues a través del informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y del contenido del propio plan, se deduce que el Plan Nacional 5G se ajusta a esta definición. Así, según la Dirección General, establece que el Plan Nacional 5G tiene como objetivo situar a España entre los países más avanzados, que vamos a ser los mejores, los que más 5G vamos a tener, que España está lo mejor preparado posible para aprovechar esta nueva oportunidad, etc. Bueno, pues el Plan Nacional es un documento que define y trata de impulsar una estrategia de política pública que va a provocar efectos beneficiosos para la economía, según dicen en el plan, pero que este plan es únicamente un documento de carácter general, en el que se identifican los tipos de medidas de carácter estratégico que se van a considerar o se deben de llevar a cabo para que España pues no se quede retrasada. Bueno, pues conforme a todo lo que acabo ahora mismo de exponer, en cuanto a esta estrategia nacional del Plan de Acción 5G en España de cara a Europa y que constituye una serie de documentos de referencia en los que se identifican las medidas estratégicas a llevar a cabo para el desarrollo del 5G, ¿qué es lo que sucede? Que no trata de las medidas normativas específicas que deben de ser objeto para su aprobación y publicación de una evaluación específica y sobre un caso concreto en lo que a su impacto en diferentes aspectos se refiere. Son bastantes, los he enumerado anteriormente. Bueno, pues conforme a esto que acabo de explicar, el plan define los objetos estratégicos, las medidas estratégicas, las acciones de gestión y de planificación, la puesta en marcha de proyectos piloto y el desarrollo de instrumentos legales que proporcionen seguridad jurídica para facilitar las inversiones en el despliegue. Y la hoja de ruta para este despliegue de las acciones clave es lo que tampoco tiene una transparencia dentro del plan de acción 5G.
Bueno, pues de todo lo anterior se concluye que este plan se ajusta sin dificultad a la definición legal y es un plan a efectos de la ley de impacto ambiental, ¿vale? Pero es que en el artículo 6.1 se determinan los planes que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, ¿vale? ¿Qué sucede? Que existen lagunas, defectos, espacios, fisuras que están huecos, están en el limbo, que no se han terminado de desarrollar y de adaptar, ¿vale? Por el mero hecho de que no existe por parte del gobierno lo que es la constitución. Sigo. A la vista de las dudas que pueden suscitarse sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para efectuar dicha evaluación, llama la atención, es significativo que la Secretaría de Estado en su momento no consultara al órgano ambiental acerca de la procedencia de tramitar dicha evaluación. Hay que recordar que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, lo cual habilita al órgano sustantivo para consultar al órgano ambiental si existen dudas sobre la procedencia de aplicar o no la ley de impacto ambiental que tanto estamos mencionando, cuyos preceptos vinculan a todas las administraciones públicas. Bueno, pues el artículo 2, letra H de la ley, establece un principio de colaboración activa entre los órganos que intervienen en el proceso de evaluación y, según el artículo 3.1, las administraciones que puedan estar interesadas en el plan debido a sus responsabilidades medioambientales, por ejemplo, serán consultadas sobre la información proporcionada por el promotor y sobre la solicitud de adopción o aprobación de un plan. Pues finalmente, la ley prevé la posibilidad de que el órgano ambiental decida someter a una evaluación simplificada un plan cuando se cumpla con los requisitos del anexo quinto de la mencionada ley de impacto ambiental, entre los que se incluyen los riesgos para la salud humana, el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también la magnitud y el alcance espacial de los efectos. Estamos hablando de área geográfica, tamaño de la población que puede verse afectada, o sea que esto es un tema muy delicado. Para ello, debe tener conocimiento del plan, el cual debe ser remitido por el órgano sustantivo y el promotor del mismo. Y esto no se ha hecho con ninguna de las empresas de telecomunicaciones. También debe recordarse que la necesidad de someter el Plan Nacional 5G a este tipo de evaluación se alegó por varias asociaciones en el trámite de información público. Hay muchísimas instituciones, muchísimas asociaciones y organizaciones que no tienen constancia de que la Secretaría de Estado haya informado y de cómo ha valorado dichas alegaciones, ni si se han dado una respuesta motivada. O sea, estamos ahora mismo en el limbo, completamente. La administración pública, el gobierno, el Estado, en su conjunto, toda la masa, vamos a definirlo así, burocrática, no está cumpliendo con la legislación relacionada con la evaluación ambiental y de los informes de impacto. Esto es muy preocupante y hay que denunciarlo. Aquí la finalidad de la evaluación ambiental es garantizar la participación pública y sin embargo aquí no se ha permitido que esto suceda. Es un tema preocupante, ¿vale? Bien, ello exige que la administración incluya el resultado de la información pública y la manera en que ha tenido en consideración las alegaciones que no sabemos dónde están, sinceramente.
tanto en su análisis técnico del expediente como en la declaración ambiental estratégica, sobre todo en los términos establecidos en los artículos 24 y 25 de la mencionada ley, que ya hemos hecho algunos artículos en nuestra página web y en las redes sociales de estos dos artículos, que son muy importantes, ¿vale? Porque además son conexos con otra ley de acceso a la información, que es la ley 27/2006. Pero bueno, ahora mismo en ese sentido no vamos a entrar. En el documento en el que resume el trámite de información pública, que está disponible en la página web del Ministerio, o sea, esto es una información pública, no se da respuesta a las alegaciones que se han planteado sobre la necesidad de someter el Plan Nacional 5G a evaluación. Así, aunque se haya celebrado un trámite de información pública, la ausencia de valoración de alegaciones y de información al público de cómo se ha tenido en cuenta esas alegaciones, pues ya implica que la participación pública en el proceso ha resultado incompleta. Tampoco la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha informado de que diera traslado al órgano ambiental de esas alegaciones. Y lo tiene que hacer. Y no lo ha hecho. Con esta forma de proceder también ha ignorado lo establecido en el artículo 3.4 de la mencionada ley, según el cual el órgano sustantivo debe informar al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante la tramitación del procedimiento administrativo. Esto tampoco lo han hecho. O sea, se han saltado a la torera la ley de evaluación ambiental, y esto es peligroso. Y sin embargo están todavía... Ahora Burgos, el proyecto piloto en Burgos. Bueno, ¿y dónde están los informes de evaluación ambiental, señores? Que no existen. Bueno, pues las consideraciones anteriores conducen a la conclusión de que el Plan Nacional 5G no se sometió a evaluación ambiental estratégica y que dicha decisión se adoptó unilateralmente por el órgano sustantivo y me imagino obviamente también que por el promotor del plan, que son los primeros interesados, sin consultar con el órgano ambiental sobre la procedencia de efectuar dichas evaluaciones, aunque el plan podía cumplir los requisitos que exige la ley, como antes hemos comentado, e incluso podría suscitarse dudas en relación con la falta de la aprobación formal. Estos son terrenos ya muy delicados. Respecto a esta última cuestión, que es muy sensible, la necesidad de aprobación formal de los planes, hay que manifestar que, si bien no es irrazonable interpretar que los planes deben ser aprobados por la administración que los elabora o por las administraciones que deben de formar parte de la elaboración para ser evaluados ambientalmente, también es cierto que por la vía de no dictar una norma o un acto que apruebe formalmente un plan, podría eludirse fácilmente la evaluación, incluso de planes que cumplieran los demás requisitos que están regulados en la Ley 21/2013. Bueno, pues en el caso del Plan Nacional 5G se da la contradicción de que, siendo indispensable para situar al nuestro entre los países más avanzados, que es lo que nos están vendiendo, en el desarrollo de esta nueva tecnología, de manera que cuando la 5G alcance su madurez tecnológica y comercial, mercantil, pues España esté preparada para aprovechar las posibles oportunidades de este paradigma tecnológico, porque es que no sabemos qué nos va a ocurrir. No haya existido objeto de aprobación formal y que la Dirección General de Telecomunicaciones afirme que carece de efectos vinculantes, aunque su contenido se está cumpliendo, pues vamos, que digan lo que quieran, pero no se está cumpliendo con la ley. Bueno, en todo caso, existen planes estatales, como por ejemplo los planes de infraestructura, con una naturaleza, una finalidad, una estructura muy similar al Plan Nacional 5G, ¿vale? Que se ha aprobado formalmente y que han sido sometidos a evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no ha explicado ni tan siquiera las razones de la falta de aprobación formal del Plan Nacional 5G, a pesar de la importancia que tiene atribuido al cumplimiento de su contenido, pues para alcanzar sobre todo los objetivos propuestos.
Es que no sabemos, estamos navegando, pero no sabemos hacia dónde nos quieren llevar. En todo caso, hay que tener en cuenta las consideraciones ambientales a la hora de la toma de decisiones. Esto es una exigencia del desarrollo sostenible y, por tanto, los efectos ambientales de las decisiones públicas deben valorarse, aunque para ello no se siga un procedimiento reglado. El artículo tercero del Tratado de la Unión Europea incluye entre sus objetivos el establecimiento de un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. El artículo tercero, o sea, de los primeros. O sea, nos están exigiendo a que tengamos un nivel elevado de protección. Y esto no se está cumpliendo. En este mismo sentido, el artículo 11 del mismo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el del TUFE, señala que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión y sobre todo, en particular, con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Que a los políticos en España se les llena la boca del desarrollo sostenible, pero aquí a las pruebas me remito de que, vamos, sobra, porque no existen. Entonces, a la luz de todo esto que estoy explicando, se puede concluir que esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no ha tenido en cuenta ninguna de las consideraciones ambientales a la hora de decidir la aprobación del Plan Nacional 5G. Esto es muy peligroso. Luego hay que tener en cuenta también que hay eh, una forma que impide deducir del contenido del Plan Nacional 5G de si éste afecta o no apreciablemente al medio ambiente. O sea, es que es complejo deducirlo, sin perjuicio de lo referido a las emisiones radioeléctricas, ¿eh? Pero eso hablamos un poquito más adelante. La ausencia de información sobre los lugares de despliegue de las nuevas infraestructuras, sobre las posibles afecciones a los espacios protegidos, el paisaje, el uso del suelo, pues ponen en evidencia que la variable ambiental no se ha tenido en consideración. Luego hablamos del cambio climático, la cumbre del clima, Greta Thunberg y todas estas cosas, pero es que luego por detrás en la trastienda están los muebles tirados por el suelo. Sin embargo, bueno, pues no puede obviarse que el propio Plan Nacional 5G señala que el desarrollo de los servicios 5G va a suponer el despliegue masivo de nuevos elementos de red en el territorio español, ya sea en nuevos emplazamientos o en los que se utiliza para estas u otras tecnologías y servicios. Entonces, para ello hubiera sido deseable un mayor grado de definición de la estrategia y que participen todos los agentes sociales en esa definición y se le ha impedido. Entonces, todo este despliegue de tecnología que se hubiera recabado con un criterio ante el órgano ambiental respecto a la necesidad de practicar una evaluación reglada del plan, y no ha sido así. Incluso en el caso de que la afección ambiental del Plan Nacional 5G no sea significativo, pues oye, la valoración de la variable ambiental debería haberse incluido en el proceso de adopción del plan y haberse tenido en consideración, por lo menos para justificar que no era necesaria una evaluación ambiental estratégica, según hemos comentado anteriormente en los requisitos exigidos por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. O sea que es que por lo cojas por donde lo cojas, es que esto es para denunciarlo. Bueno, con todo lo que hemos señalado anteriormente, existe un escaso margen de maniobra para subsanar la falta de evaluación y de valoración de los aspectos ambientales en la adopción del Plan Nacional 5G. Por un lado, el artículo 9 de la mencionada ley determina la falta de validez de los planes que han omitido la evaluación ambiental estratégica preceptiva. Sin embargo, puesto que el Plan Nacional 5G no ha sido objeto de una aprobación formal y carece de efectos jurídicos vinculantes,
pues la falta de validez pierde su sentido en este caso. Y además, el plan diseña las directrices de actuación hasta el 2020, de manera que para el ámbito temporal de esta planificación, pues ya la estamos concluyendo, nos quedan 3 meses. Entonces, dada esta situación, pues hay organismos, por ejemplo, la oficina, el Defensor del Pueblo, llegó, mejor dicho, perdón, en agosto del 2019, o sea, ya hace un año, ha llegado a la conclusión sobre este punto de que el Plan Nacional no ha tenido en consideración los aspectos ambientales del plan. Y esto está puesto por escrito y firmado por el Defensor del Pueblo. Y además no los ha valorado ni siquiera los efectos de justificar que no era exigible esa evaluación. Luego, por otro lado, en relación con la evaluación de impacto ambiental de los proyectos piloto, que ahora están muy de moda porque ahora Euskadi pone en marcha otro proyecto piloto, el que he comentado antes de Burgos, mucho proyecto piloto, pero aquí no hay informes de evaluación ambiental. Bueno, pues hay que señalar que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no se ha referido en ningún momento al artículo 7º de esta ley que antes he comentado, en la que se establecen los requisitos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Entonces, conforme a este artículo, pues debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental ordinario los comprendidos en el anexo que viene en esta ley. Y además es que debe de ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada. Porque entre cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciable a lugares de la red Natura 2000, por ejemplo, que no estén incluidos en el anexo 1, ¿qué se hace con ellos? Se quedan ahí, ¿no? O sea, es compleja la situación y esto hay que arreglarlo mediante un procedimiento judicial. Bueno, de la información disponible sobre los proyectos pilotos que en su principio fueron objeto de estudio, de forma, vamos a decir, oficial, que lo hizo el Defensor del Pueblo, estoy hablando de Andalucía y Galicia, pues no parece que se incluyan los enumerados supuestos de los anexos de esta ley. Por otro lado, pues parece que las actuaciones se van a desarrollar en entornos urbanos, por lo que dicen, en parques tecnológicos, en instalaciones portuarias y bueno, y en otros entornos altamente antropizados. Así que de manera que es posible que los proyectos piloto no afecten apreciablemente a entornos ambientales protegidos de la red Natura 2000. Pero bueno, no obstante, esto es una mera suposición, dada la falta total de valoración de los efectos ambientales de los proyectos por parte del órgano sustantivo o del órgano ambiental, porque es que tampoco conocen qué es lo que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones está permitiendo sin pasar por los órganos ambientales. Incluso para justificar que dicha evaluación no fuera necesaria. O sea, que es un tema muy, muy delicado. También quiero destacar que para justificar la falta de evaluación de los proyectos piloto, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se refiere en todo momento a lo que viene regulado en la Ley 9/2014, que es la Ley de Telecomunicaciones. La famosa ley donde en el artículo 29 viene la expropiación forzosa de tejados y azoteas. Bueno, pues esa ley, la Ley 9/2014, que también hay incumplimiento, ahora voy a comentarlo, ¿vale? Bueno, pues respecto a esta cuestión es importante aclarar la exención de la licencia ambiental que afecta a la ley de telecomunicaciones respecto a los proyectos, ¿no? En esta materia, pues no alcanza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que será obligatoria cuando los proyectos reúnan los requisitos de la famosa ley 21/2013. O sea que es que una se está pisando a la otra. Luego, la legislación estatal en materia de evaluación ambiental es una transposición de una directiva europea. No lo olvidemos, volvemos otra vez a encontrarnos con la falta de una transposición de directiva europea que es de obligado cumplimiento y que no ampara que las normas excluyan
una determinada categoría de proyectos del deber de evaluar si estos pudieran tener efectos negativos o apreciables sobre el medio ambiente. Es decir, que por aplicación de la ley de telecomunicaciones no se puede argumentar a priori que ningún proyecto en la materia tiene efectos apreciables sobre el medio ambiente y que por tanto en ningún caso será exigible la evaluación que regula la ley. Bueno, pues al contrario, los proyectos en materia de telecomunicaciones deberán someterse a evaluación de impacto ambiental reglada, si cumple los requisitos establecidos en la Ley 21/2013, evidentemente. Entonces, aquí tenemos otro lío muy complejo. Otro punto que también es importante, y ya con esto voy concluyendo, en relación con el estado del conocimiento científico sobre los efectos de la tecnología 5G con la salud. Esto es un punto muy importante y muy delicado porque aquí parece ser que todo el mundo son biólogos, físicos, aquí todos se entienden muchísimo, muchísimo. Pero esto es un tema muy delicado, el del conocimiento científico. Debe reiterarse por poner un ejemplo por parte del defensor del pueblo, existe, en su momento lo manifestó, así como otras organizaciones, pues la confianza en que la información que se suministra por las autoridades científicas y sanitarias son las correctas. Pero yo quiero añadir, apuntar algo que creo que es importante. El último informe oficial de lo que es la catalogación de los riesgos relacionados con la radiofrecuencia y los campos electromagnéticos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tiene 16 años. ¿Eh? O sea, es del 2004. En 16 años ha evolucionado mucho las telecomunicaciones. Ya es momento de ir pensándose en cumplir, entre otras, normativas y directivas que están ahí, pero que hay países, entre ellos España, que no lo está cumpliendo. Y me remito literalmente a la recomendación 1815 del año 2011, que tenemos muchas publicaciones en nuestra página web, ¿vale? Viene por parte del Consejo de Europa y se acordó en una recomendación del Consejo de Sanidad de la Unión Europea, perdón, sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente. Es decir, es que ya el propio título está dando por hecho que se reconoce que existen unos riesgos. Serán muchos o pocos, altos o bajos, pero habrá que identificarlos, pero no con un punto de partida de hace 16 años. Es que vamos muy atrasados cuando nos interesa. En esa recomendación, precisamente, se insta a todos los Estados miembros, España incluido, que entre otras cosas a tener en consideración los principios de precaución y alara, es decir, mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible, adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos y sobre todo los niños y los jóvenes. Es que en lo que llevamos del año 2020 nos hemos enterado, por ejemplo, en Rusia, Putin ha prohibido terminantemente el wifi en el colegio. Chipre ha prohibido terminantemente el wifi y todo dispositivo inalámbrico en las escuelas. Entonces, si hay países que tienen Córcega, y me puedo seguir hablando, pero alguno me voy a olvidar, pero cada vez son más los países del entorno de la Unión Europea. Hombre, a ver, es que esto es un tema que debemos de analizar y no esperar a que nos den instrucciones de Estados Unidos o de China. Entonces, hay que prestar especial atención a las personas electrosensibles que están sufriendo un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos. También hay que llevar a cabo procedimientos de evaluación de riesgos concretos y apropiados con el fin de mejorar los estándares de evaluación. Es que yo no sé por qué AENOR, como entidad, como agencia dedicada a la normalización, no ha empezado ya a meter mano en este tema. A mantener las instalaciones eléctricas a una distancia segura de las viviendas.
Es que hay torres de electricidad de media y alta tensión que es que casi tocan los tejados de algunos edificios. ¿Mm? Entonces la recomendación requiere, por tanto, pues que determinados colectivos vulnerables tengan una consideración específica más allá de los niveles de exposición establecidos para el conjunto de la población. Entonces esto es un tema muy delicado. Bueno, pues esta atención específica no existe en el Plan Nacional 5G. Pero es que tampoco es la adjudicación de los proyectos piloto. Esto, como no nos lo tomemos muy en serio, o sea, pues, eh, hay que compartir criterios de que no se debe imponer límites arbitrarios, desautorizando o desconfiando de la regulación ya existente basada en conocimiento científico. Y la Administración ha justificado concluyentemente que no se debe atenerse a la recomendación del Consejo de Europa para prestar atención a determinados colectivos vulnerables. Hombre, esto yo creo que es muy insolidario, al menos por parte de que sea un Estado. Luego, otro punto también delicado, Eh, pues la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dice, en cuanto a los límites de emisiones radioeléctricas, pues que esos límites no dependen de la tecnología utilizada, bien sea 4G o 5G, sino las características específicas de cada banda de frecuencia. Y que las bandas que se van a utilizar para la tecnología 5G van a ser las que ya se utilizan a nivel masivo en España, con la excepción de la banda de 26 GHz. Esta banda, bueno, según afirma la administración competente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, aún todavía no ha sido adjudicada para el uso del 5G, pero yo ya he empezado a ver mensajes de que ya se están empezando a planear las subastas, ¿no? Sobre todo para servicios masivos, ¿no? Y los organismos internacionales de normalización ya están trabajando en una norma técnica que cubra el cálculo y el procedimiento de medida de emisión en esta banda de 26 GHz. Aquí en España, vamos, ni está ni se le espera. ¿eh? O sea que bueno, que es un tema que estamos usando informes de hace más de una década para tenerlos como referencia y justificar pues de que con esa información es un punto de partida correcto, ¿no? Entonces yo ahí tengo mis reservas y ya lo dirimirá el tribunal, ¿no? Entonces, claro, que todo esto está en un proceso de discusión y que luego se va a estandarizar y hay que esperar a que termine el año 2020, pero ¿para qué? Si lleva 6 años la ley en vigor y no se está cumpliendo. Hay que esperar otros 6 años más, como dicen algunas organizaciones. Por ejemplo, el Comité Científico sobre Radiofrecuencias y Salud, el CECARS, que dice que no, que hay que esperar una década más a ver si, bueno, si nos sale a todos cáncer, entonces sí, el 5G es malo. No, hombre, no. A ver, vamos a ser serios. Entonces, bueno, en los proyectos piloto, hasta ahora adjudicados, como he comentado antes, en Andalucía y Galicia, según la información que ha suministrado el portal red.es, que es una entidad pública empresarial del Ministerio de Economía, ¿vale? De la cual depende esta Secretaría de Estado, dice que se prevé que el despliegue de la tecnología 5G se realice en las bandas de 3,7 y 26 GHz, 3,7 GHz y 26 GHz. Bueno, esto significa que se va a utilizar una banda, la de 26 GHz, para la cual aún no se han fijado los niveles de exposición seguros. Entonces, o sea, por un lado te cuentan una cosa, por otro lado te dicen que no hay ningún problema, pero por otro lado lo van a poner en marcha. Bueno, esto lo hay que verlo ante un tribunal. Así que bueno, este supuesto es el ámbito propio de la aplicación del principio de precaución, el principio de cautela, y según este principio, cuando una actividad representa una amenaza, un riesgo, un daño para la salud humana o el medio ambiente, se deben de tomar medidas de precaución, incluso cuando la relación causa-efecto no se haya podido demostrar científicamente de forma concluyente. El principio de precaución está regulado en el artículo 191
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y su fin es el de garantizar un elevado nivel de protección. Es que además lo dice así, un elevado nivel de protección. Ya no un mínimo o un medio, no, un elevado. Pero protección del medio ambiente y de la salud humana, de los animales. Luego, por otro lado, tenemos el Real Decreto 1066 del año 2001, otros 19 años, por el que se aprueba el reglamento donde se establecen las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico. O sea, otros 19 años. Seguimos con una ley con todo lo que ha ocurrido en 19 años. Entonces aquí hay una serie de restricciones a las emisiones radioeléctricas y unos criterios de medidas de protección sanitaria frente a estas emisiones. Se alude al principio de precaución en el artículo 7 de este Real Decreto, que tiene ya casi 20 años, cuando impone el Ministerio de Sanidad el deber de adaptar al progreso científico los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, teniendo en cuenta el principio de precaución y las evaluaciones realizadas por organizaciones internacionales en la materia y competentes. Entonces, bueno, ya por concluir, el análisis de estos aspectos y desde mi punto de vista, potencial riesgo para la salud del empleo de la tecnología 5G a través de la banda de 26 GHz, pues excede las funciones de cualquier institución distinta de la judicial. Por lo tanto, yo no veo otra forma, debido sobre todo a que no existe la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, que viene regulada en la disposición adicional 10ª de la Ley de Telecomunicaciones 9/2014. Es que llevamos 6 meses sin una comisión interministerial. Es que vamos a ver, es que España parece Somalia. O sea, somos tercermundistas. Esto es increíble y no hay nada todavía al respecto. Y además esta comisión tiene regulada por la disposición adicional 10ª que he indicado la realización y la divulgación de estudios e investigaciones sobre las emisiones radioeléctricas y sus efectos. Y además con carácter independiente. Y como las restricciones a las emisiones, las medidas de protección sanitaria y los controles establecidos deben de preservar la salud de las personas, hombre. Si ante todo está la salud del ser humano. Entonces, a la vista de los estudios e investigaciones que en esta década de casi silencio que han estado ahí tapando por los motivos, me imagino, de intereses lobistas, pues resulta que es que ahora hay una abundante y tremenda cantidad de investigaciones donde se llegan a conclusiones científicas que son verdaderamente preocupantes. Tumores cerebrales, nuevos tipos de cáncer. Entonces, esto alguien tiene que empezar a tomárselo en serio. Y vamos a ver si ya, por lo menos, que sea un juez que dé la orden, ¿no? Y que diga, señores, entonces esta comisión interministerial, que no existe, además ha de estar formada por varios ministerios. Bueno, en conclusión, el juicio final es que no se puede ignorar que existe una verdadera preocupación por parte de la ciudadanía por los efectos del despliegue de la tecnología 5G, de que las recomendaciones sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud deben de empezar ya a ser atendidos por los tribunales de justicia, ¿vale? Hay muchísimos informes médicos aportados como informes periciales, ¿vale? Donde se determinan patologías por exposición a emisiones radioeléctricas y todo ese material tiene que ponerse en manos de un alto tribunal y que concluya esto porque el tema de la tecnología 5G es muy preocupante, mucho más de lo que la gente se cree, ¿vale? Y luego ya termino del todo, espero no haber sido muy extenso. Yo quiero recordar que todavía hay unos deberes legales que no se están cumpliendo. Y es someter los planes y los proyectos en materia de telecomunicaciones
a la evaluación ambiental estratégica y a la evaluación de impacto ambiental. Y esto viene regulado en la Ley 21 de 2013 de evaluación ambiental. Es que no es algo que se nos haya antojado, es que está ahí en la ley. Y por supuesto, ya concluyo, la disposición adicional 10ª que regula el desarrollo mediante un Real Decreto de una comisión interministerial. Pues que esto nadie, ni el gobierno anterior ni el actual, ha tenido interés en que esto se desarrolle. ¿Vale? Entonces, aquí está mi exposición. Así es como vamos a plantear las acciones judiciales. Ojalá, espero y deseo que la sociedad despierte, que colaboren con el proyecto España sin 5G de la plataforma ciudadana QAE. Todo esto es inviable si no hay tesorería. Si no hay dinero, no podemos hacer absolutamente nada. Porque si presentamos un recurso, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, por el incumplimiento o por, mejor dicho, por el recordatorio de los deberes legales, nos pueden pedir una fianza perfectamente. Y si no tenemos dinero para poner la fianza en el plazo de 5 días, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos? Esto es importante. Bueno, se despide Adrián Sánchez, representante legal y portavoz de la plataforma ciudadana QAE. Muchísimas gracias por haberme atendido y lamento haberme extendido tanto, pero me gusta que las cosas queden muy claras y si hay dudas, por favor, preguntar, mandarnos correos, tenéis nuestras redes sociales, tenéis la forma de localizarnos y contactarnos. Venga, muchísimas gracias y que tengáis un feliz día.